y también las experiencias que vengan de las personas que están en el chat, ¿no? En el chat, a través de las redes. Pueden seguirnos también en Conectar para Actuar en Instagram, en Facebook, en Twitter, como Conectar P Actuar. Ahí vamos viendo las palabras. ¿Qué palabra se te viene a la mente cuando piensas en sociedad civil? Sociedad civil, a ver. Solidaridad, responsabilidad, comunidad. ¿Qué más? Envíen sus palabras. Siguiendo el ejemplo de Mario, uno de nuestros panelistas, pueden ir haciéndose un café, un té o un poquito de agua para estar esta hora y un poquito más, que vamos a empezar a conversar, a dialogar sobre el tema tan importante que nos convoca hoy. Sí. Ahí vamos teniendo más palabras. Empatía, co-creación, una palabra últimamente muy usada, muy practicada. Comprensión, trabajo, responsabilidad, colaboración. Qué genial, a ver. Responsabilidad es la que más se está repitiendo al momento. Democracia, solidaridad. Todos esos temas, todas estas palabras en realidad son las que nos están interpelando en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis. Y es súper importante ver qué rol juega la sociedad civil en estos momentos, ¿no? Así que sigamos poniendo palabras, ideas, qué se les viene a la mente cuando piensan en sociedad civil. Todos somos partes, todas y todos somos partes de la sociedad civil. Pero ¿qué es lo que entendemos cuando pensamos en una sociedad civil, en la sociedad civil? Genial, ahí tenemos 10 personas que ya han enviado sus palabras. Muchas gracias. Responsabilidad es la que está ganando. Interesante pensar que la sociedad civil tiene una responsabilidad. A ver, faltan 4 minutos para empezar. Nos vamos alistando, ese cafecito que esté listo, ese té, esa agüita, algo para calmar el frío, a los que estén en frío y a los que estén en otras partes más calurosas, pues de repente, no sé, una chelita, algo que ustedes quieran tomar para acompañar este momento que buscamos que sea un momento de compartir, de colaborar entre todos, de también saber escuchar, ¿no? Escuchar experiencias de nuestros panelistas invitados e invitadas, a los cuales agradecemos muchísimo. Solidaridad, responsabilidad, sigue ganando responsabilidad. Responsabilidad, comunidad, apoyo. Me gusta. 11 personas. Pásenle la voz a sus amigos si quieren conectarse, a sus tíos, a sus primos, enamorados, que se conecten. En verdad les agradecemos por estar aquí. Bueno, sabemos que por la pandemia no tenemos demasiados planes en general, pero igual para nosotros es un honor contar con su presencia. Nos anima mucho, ¿no? Para seguir creando estos espacios, para seguir apostándole al diálogo, a la conversación, al debate de ideas, al respeto. Entonces estamos muy felices. Y acá hablo por todo el equipo de Conectar para Actuar, que hemos estado detrás de esto, armándolo, pensando, las ideas, las preguntas, y en verdad estamos muy emocionadas de que hoy se haga realidad este espacio. 2 minutos. 2 minutos y arrancamos. Hora Perú. La hora de la nueva normalidad.
No sé si alguien más quiere compartir sus palabras en Menti. Si no, igual ya tenemos una buena primera imagen. Ahí va uno más. Incidencia, creo que ha sido esta palabra. Incidencia. ¿Qué significa incidencia? Dentro del diálogo vamos a tener un bloque que vamos a dedicarlo a hablar, a conversar sobre el tema de incidencia política. Así que va a estar muy interesante. Un minuto. Vamos a ir arrancando puntualitos, puntualitas, como debe ser. Unidad, apoyo. Todos los que ya están con su café, con su té, ya bien sentaditos, sentaditas o echados en tu cama. Una vez más agradecerles y ahora sí vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este diálogo CPA. Es un diálogo organizado por Conectar para Actuar. Somos una organización, un proyecto social que busca unir voluntades ciudadanas para aportar en procesos de transformación social. Aquí nosotras somos de Perú, si hay gente que nos está viendo de otro lado, estamos muy felices. Y también estamos en Lima físicamente, pero nuestra ambición es poder llegar a todas las partes del país. Entonces, siendo las 7 de la noche, vamos a comenzar. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Y ahora vamos a comenzar. Bueno, ¿qué les puedo decir? A todas las personas que han estado ya conectadas en la dinámica del Menti, les agradezco por su tiempo. Nosotros estamos haciendo este evento porque queremos generar un espacio de diálogo y también de reflexión, de toma de conciencia sobre lo que implica ser sociedad civil en tiempos de crisis como la que estamos atravesando. Entonces, les damos la bienvenida a todos y a todas los que están conectados desde sus casas. Y también queremos presentar ahora a los panelistas, los y las panelistas. Invitamos a Mario, a Marisol, a Ana Paula para encender sus cámaras, por favor, para que me acompañen en esta reflexión. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Voy a describir un poquito de ustedes. Ana Paula Simón es la actual directora de voluntariado y cofundadora de Conectar para Actuar. Tiene experiencia en transformación cultural, innovación y gestión de proyectos sociales en el sector financiero y en ONGs. Entonces, Ana Paula, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alme. Marisol Naveda es coordinadora general de Life Out of Plastic. Es una organización que se dedica a educar a la ciudadanía sobre el cuidado de los océanos. Fue coordinadora también nacional de Hazla por tu playa, de la ONG Conservamos por Naturaleza. Bienvenida, Marisol, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Mario Orellana Gómez, él nos acompaña desde Chile. Él es director de la Escuela de Líderes Sociales de Chile y coordinador de innovación de la Fábrica de Ideas de Renca, que es una comuna de Santiago de Chile, si no me equivoco. Ha participado en conferencias sobre participación ciudadana, liderazgo e innovación social. Mario, es un gusto tenerte con nosotros hoy día. Muchas gracias por la invitación. Genial. Listo. Entonces, quería comentar algunos principios que van a guiar este diálogo. De hecho, buscamos que sea un espacio horizontal, ¿no? Que busque la interacción entre diferentes actores, ¿no? Que estamos aquí, por eso les pedimos que participen a través del chat. Bueno, con las limitaciones que la participación virtual tiene, ¿no? También el respeto. Acogemos las experiencias de cada quien, sabiendo que todas son válidas y merecen respeto. La colaboración, también apostamos por sumar, ¿no? Por construir colectivamente ideas que ayuden a mejorar la organización de la sociedad civil en este contexto de pandemia.
Entonces, eso esperamos que todos podamos sentirnos en un espacio que tiene estos principios claros y que los respeta, ¿no? Luego, para explicarles rápidamente cómo va a funcionar hoy día la dinámica, vamos a tener 3 bloques centrales de diálogo que van a tener los siguientes temas. ¿Ya? El bloque 1 es el bloque de digitalización. Todo el bloque va a durar 20 minutos en total y vamos a responder ciertas preguntas. Los panelistas van a tener 5 minutos cada uno para responder y luego Berenice nos va a ayudar a sistematizar y dar a conocer las preguntas del público. Entonces, les pedimos que participen y que nos cuenten, que digan sus frustraciones, ideas, que las pongan todas en el chat para así poder enriquecer este diálogo. Luego, el bloque 2 es el bloque de proyección del voluntariado y del activismo social. Entonces, ahí también vamos a responder preguntas y también va a haber la misma dinámica. Y el último bloque, el bloque 3, es de disidencia política, ¿ya? Entonces, en ese bloque esos 3 bloques van a ser los que van a guiar. Luego vamos a tener un bloque de conclusiones y uno de cierre y agradecimiento ya final, ¿no? Entonces, nosotros ahorita la pregunta, digamos, principal que nos trae a reunirnos en este día es, nos hemos planteado esa pregunta, ¿no? Que dice como, ¿se pueden generar cambios sostenibles desde el voluntariado y activismo social en contexto de pandemia? Entonces, es algo que empezamos a pensar desde Conectar para Actuar y dijimos, hay que dialogar al respecto. Entonces, es por eso que hemos estructurado estos bloques y con la experiencia de los panelistas vamos a empezar a generar este diálogo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el bloque 1 de digitalización. Empezaremos así, Ana Paula, Marisol y Mario, y luego las preguntas del público, que las va a canalizar Bere. Entonces, en el bloque 1 comenzamos. En este contexto, voy a hacer la pregunta, ¿sí? En este contexto de crisis sanitaria y social, ¿cuáles son los desafíos y ventajas del voluntariado y activismo social a través de los medios digitales? Porfa, Ana Paula, empiezas tú. Tienes 5 minutitos para dar tus apreciaciones sobre la pregunta. Perfecto, Alme, muchas gracias por darme el pase. Bueno, primero en verdad agradecer a la gente que se está conectando, agradecerles no solamente por estar en este espacio, sino por realmente preocuparse por el tema, que creo que es lo más importante, y que nos acompañen a dialogar, ¿no? Y a proponer, sobre todo, justamente poner sobre la mesa estos temas es lo que nos alimenta. Solamente como para comenzar con la pregunta, de hecho, Conectar para Actuar se funde en un contexto de crisis sanitaria, ¿no? A nosotras ya nos agarró la virtualidad encaminada. De hecho, nosotras no teníamos planes de que CPA nazca, pero nació justamente por la necesidad de organizarnos, ¿no? Y por justamente esta necesidad de poner el hombro ante la crisis, ante la incertidumbre, pero ya la virtualidad era una realidad. Entonces, en ese contexto, con trabajo remoto, con servicios remotos, también nos tocó emprender este proyecto en un contexto remoto. ¿Y eso qué nos permitió? Nos permitió primero entender de que sí había una metodología detrás que nos podía permitir hacer este soporte, estas redes, justamente el conectar para actuar era posible a partir de un espacio virtual, pero también nos comenzamos a dar cuenta a medida que continuábamos con las acciones de que hay una brecha y se comenzó a presentar en obstáculos como, por ejemplo, servicios digitales financieros, ¿no? Servicios financieros digitales, perdón. No había acceso a servicios digitales financieros que hubiese sido, en este contexto, quizás lo mejor. Había un porcentaje de personas que no tenían acceso, que tenían que buscar la manera de que llegue el apoyo. Pero claro, en un contexto en el que no nos podíamos mover, teníamos el aislamiento, teníamos la inmovilización. Entonces sí nos pusimos a reflexionar justamente sobre eso, ¿no? Si el presente y el futuro es la era digital, ¿qué hacemos para cerrar esa brecha que hoy no nos permite mantenernos en un contexto virtual? Y justamente cómo continuar en un contexto virtual también hace que crezca esta brecha, ¿no? Porque nos olvidamos del porcentaje de personas que no puede acceder a un servicio financiero digital o que no puede acceder a un servicio
solamente desde la puerta de su casa, ¿no? Sino que efectivamente tiene que salir porque no está conectado, porque falta esa conectividad digital. Entonces, en términos de voluntariado digital, en términos de activismo, creo que, claro, podemos colocarlo en redes, podemos ser participativas, podemos ser activas, pero eso no quita de que hay un obstáculo. Y yo quería salir un poquito de la reflexión a nivel de voluntariado y a nivel de activismo, porque sí vivimos en un contexto en el que la transformación digital es un hecho. De hecho, yo trabajo en el sector privado y en el sector privado la transformación digital se ha vuelto un boom, ¿no? De hecho, ya estamos corriendo sobre la ola, ya no es algo novedoso, sino por el contrario, ya está puesto sobre la mesa, las empresas están intentando llegar cada vez más con productos digitales, no solamente a nivel del producto para el cliente, sino a nivel de cómo hacemos que nuestros procesos sean cada vez más automatizados y cada vez más digitales, ¿no? Hablamos de metodologías ágiles, hablamos de innovación, y si esto pasa en el sector privado, ¿cómo hacemos que se traslade este esfuerzo también al sector público, ¿no? Que si bien hay un esfuerzo por parte del Estado, aún no tenemos entidades públicas que apuestan por cerrar esta brecha en el nivel de presupuesto. De hecho, esto lo conversábamos con Ane justo minutos antes de entrar al diálogo, y era como, claro, o sea, ya tenemos herramientas de transformación digital, ya tenemos un marco de trabajo de transformación digital. ¿Cómo esto lo podemos implementar a nivel de gobierno justamente para cerrar las brechas de conectividad? Si al final el futuro, como ya lo hemos comentado, es la era digital y son los servicios digitales, ¿de qué manera como sociedad civil y también como sector público estamos apostando por implementar mejoras a nivel de herramientas y a nivel de conectividad? Y ahí solamente quería, yo sé que son 5 minutos, pero sí quería salir con el ejemplo de Aprendo en Casa, ¿no? Aprendo en Casa ha sido un ejemplo bastante concreto. De hecho, con CPA nos pasó algo muy similar a nivel de herramientas. Aprendo en Casa ha sido a nivel nacional. Y si bien estamos muy de acuerdo con la estrategia que ha tomado el Minedu, ha sido una súper estrategia porque teníamos a la pandemia encima, Aprendo en Casa tiene también la particularidad de que si no tienes una herramienta para recibir Aprendo en Casa, no estás aprendiendo en casa y no estás aprendiendo. Entonces, ¿cómo desde la sociedad civil y cómo desde el Estado necesitamos cerrar esta brecha? Porque si bien podemos hacer todo el activismo digital, definitivamente quedarnos en un plano digital está alimentando una brecha que ya es evidente. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Pau, en verdad, súper reflexión. Ahora pasamos con Marisol. Hola, gracias a todos por sumarse a todos los que nos están escuchando. Y bueno, la pregunta es bastante interesante por el contexto en el que vivimos. Actualmente, desde el lado donde yo trabajo, de verdad que hace tiempo venimos tratando de digitalizar todos los procesos, incluso en temas de reuniones, etcétera, porque también nos damos cuenta que cada día vivimos más rápido y a veces no nos alcanza ni siquiera el tiempo para transportarnos, ¿no? A veces acá en Lima al menos, ¿cuántos de nosotros perdemos un montón de tiempo en el tráfico? Y los que tienen que tomar movilidad, sobre todo de distancias largas, es todo un tema y es como que cada vez la gente iba tratando de que las reuniones siempre sean virtuales, pero también en ese proceso hay mucha gente que no conoce muchas herramientas digitales. Entonces, también hay una brecha en cuanto a qué oportunidades se ha dado para que la gente pueda empezar un poco a aprender a cómo utilizarlas, cómo implementarlas día a día, no solamente en su trabajo, sino también en los estudios, ¿no? ¿Cuántos jóvenes que, por ejemplo, han tenido que dejar incluso de estudiar debido a la crisis en la que vivimos, debido a que también ha sido muy fuerte el cambio, ¿no? A veces los sistemas digitales también no son óptimos a su 100% y también tienen fallas, lo cual hace que también la gente cada vez se les haga mucho más difícil el tema de estar conectado, ¿no? Hoy en día, no solamente por el hecho de trabajar o de estudiar, sino también porque sentimos día a día que tenemos que estar frente a una computadora, frente a un celular, y se nos puede pasar la vida porque estamos al 100% conectados y también estamos perdiendo un poco el hecho de poder sentarnos a reflexionar sobre todo lo que pasa a nuestro alrededor, que no simplemente es estar en una pantalla, sino también es poder sentir de otras formas. Quizás ya no lo hacemos igual que antes, porque al menos podemos salir y ver un poco qué es lo que pasa con nuestra realidad, poder sentirnos un poco identificados
con lo que está sucediendo con otras personas, que de repente no viven tan cerca a nosotros, pero eso ayuda un poco a que tengamos también un poco más de sensibilidad, y creo que también hace que se esté perdiendo un poco eso, ¿no? Que debido a que estamos conectados diariamente, estemos perdiendo el hecho de poder sentir un poco de solidaridad con lo que está pasando a otras personas, ¿no? Entonces, creo que en cuanto al voluntariado, al activismo, es importante mantener ese espíritu de dar a conocer qué es lo que pasa, no solamente en lo que vemos en nuestra pantalla, sino también poder tratar de que las personas en general puedan seguir viendo y sintiendo dónde podemos seguir apoyando y dónde podemos ayudar a los que no son escuchados hoy día, ¿no? Y los que, como decía Ana Paula, de repente no tienen esa oportunidad de conectarse, de que no tienen la oportunidad, por ejemplo, incluso de aprender, ¿no? Que no pueden tener un televisor, incluso ni siquiera pueden tener un celular o una radio, se las hace muy difícil. Entonces, ¿cómo puedo seguir yo conectado, o pueden las personas seguir sabiendo que estoy aquí, que también siento, que también tengo una voz, y cómo puedo llegar a que sea escuchada, ¿no? Entonces, creo que las personas, al menos que pueden tener esa capacidad hoy en día, a diferencia de otros, creo que pueden ayudarlas de buscar las maneras, ¿no? Creo que siempre hay una forma de hacerlo. Y en el tiempo que yo he podido tratar de hacer voluntariado, en el tiempo que he podido estar conectada con otras personas, a veces sé que por la crisis en la que vivimos no podemos salir y conocer qué es lo que pasa, es muy difícil, ¿no? Pero a veces plantearnos algunas preguntas como qué le está sucediendo a tal persona que tiene ese trabajo, cómo es escuchado, cómo es que vive día a día, ¿no? Y a partir de eso empezar a ver cómo es que también podemos hacer para que su voz sea escuchada, o cómo lo puedo ayudar desde mi posición, ¿no? A veces algunos podemos decir que somos más privilegiados que otros, pero creo que también podemos salir de esta zona de confort y tratar de ver qué puedo hacer yo ahora, ¿no? Sabiendo que tengo todos estos medios, cómo también puedo salir a ayudar a los que necesitan ser escuchados hoy día, ¿no? Y sobre todo que también necesitan estar conectados al igual que yo, y si soy un canal, ¿cómo puedo hacerlo? Y creo que desde ahí también parte del activismo, también parte del hecho de ser voluntario, ser solidario, y tratar de ponerse siempre en la posición de otra persona que lo necesita. Y más que todo, ahora el tema digital, como para cerrar, como darse cuenta de esto, ¿no? Que es muy importante también no perder esa sensibilidad, a pesar que estamos detrás de una pantalla. Creo que es importante que nos pongamos a pensar siempre en los demás. Genial, Marisol, muchísimas gracias por esa reflexión. Mario, pasamos contigo para continuar. ¿Cuál es la pregunta? Perdona. La pregunta es, en este contexto de crisis, ¿cuáles son los desafíos y ventajas del voluntariado y activismo social a través de medios digitales? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a participar de este bonito panel. Espero que nos esté viendo harta gente, o que nos vea después mucha gente por los medios ahí de YouTube y esas cosas. La verdad es que nosotros, los líderes sociales, las lideresas sociales, dirigentes y dirigentas de organizaciones comunitarias, no habíamos estado tan cerca de los medios digitales, porque bueno, hay una brecha ahí que aún no está resuelta, ¿no? En Chile al menos tenemos muchas zonas rojas en términos de telecomunicaciones y digitalización. Las empresas de telecomunicaciones por distintas razones no llegan a todos los barrios, a todas las poblaciones, a todos los territorios. Bueno, hay desconfianzas comerciales, no hay factibilidades técnicas, en fin, tienen ahí sus razones. Yo creo que no somos su mercado objetivo. Y ese es un punto. Y además, en términos de usabilidad, todavía estamos ahí un poco faltos de alfabetización digital. Pero una de las muy pocas cosas buenas que dejó la pandemia fue justamente tener que acomodarse digitalmente para continuar unidos, para continuar trabajando.
Yo el activismo y el voluntariado lo expreso más que desde una ONG, desde las juntas de vecinos, desde los comités administrativos, los clubes deportivos, colonias urbanas, que son espacios de trabajo con niños, en los barrios, las poblaciones, y son poblaciones, claro, que la están viendo un poco más difícil, y ahí es donde ejercemos nuestra dirigencia, nuestro liderazgo, y quizás eso puede ser voluntariado considerando el contexto de esta exposición. Y claramente voluntariado, no tenemos remuneración y todo un trabajo que uno hace por responsabilidad social con la propia comunidad, y desde ahí hemos ido construyendo una amistad con el mundo digital, en especial con este nuevo concepto que hoy acuñamos, que es la videoconferencia. Y en esto nuestros hijos más jóvenes y los nietos en algunos casos han sido los mejores aliados, porque han sido los que nos han indicado que desde WhatsApp podemos reunirnos 4 o 5 personas, que desde el Meet de Google podemos reunirnos un poco más si tiene correo de Gmail, y que existe Zoom, que ha sido un descubrimiento pero extraordinario, y que está el Facebook Live, ¿cierto?, donde nos podemos reunir 8 o 10 personas, sobre todo quienes tienen dentro de su compañía de comunicaciones un plan que le permite usar gratuitamente las redes sociales. Por ejemplo, esas personas tan distantes en distintas regiones del país solo pueden a través de Facebook Live porque no tienen acceso al Zoom, porque no tienen plan de datos, solamente tienen ahí la gratuidad de las redes sociales. Y con esos instrumentos, con esas herramientas, nosotros nos hemos dedicado a hacer talleres, así como estamos en pandemia y todo, para ya... Hemos hecho 15 talleres durante el periodo de pandemia de abril, mayo, junio, julio y parte de agosto, con la Fundación Techo, siempre trabajando, para distintas regiones del país, de Chile, desde el norte al sur, hemos estado en todas las regiones, y ahora viene el nuevo ciclo, y han sido conversaciones y talleres relacionados con la contención en este contexto, ¿no?, en la situación de pandemia, en cómo poder desarrollar herramientas y habilidades de un liderazgo que es distinto, que es propio, que es único, que es estresante, que es angustiante, ¿cierto?, que genera un problema de salud mental. Y también hemos estado trabajando con la Fundación Madre Josefa, con líderes migrantes dentro de nuestro país, muchos peruanos y peruanas también, venezolanos, venezolanas, colombianos, colombianas, personas muy bonitas que están haciendo un trabajo muy desesperado, por supuesto, están organizándose con muy poca herramienta en un lugar que no es su cultura, que Chile no es tan amistoso en ese sentido. Entonces hemos estado también apoyándolo, haciéndolo ya 3 sesiones con más de 15 o 20 dirigentes y dirigentas o posibles líderes de distintas organizaciones de migrantes. Entonces, bueno, la digitalización es un tema que nosotros lo ocupamos a favor, tenemos harto en contra, pero bueno, no nos impide seguir laburando, tenemos que seguir trabajando en el rol que nos compete, ¿no?, que es la formación de dirigentes y dirigentes sociales, la entrega de herramientas, porque creemos en esta revolución del conocimiento desde las bases sociales, que son en este caso la primera línea. Ustedes quizás han escuchado ahí noticias de Chile, sobre todo hablar de la primera línea en contexto de estallido social. Pero sin duda la primera línea en este minuto de la pandemia son los líderes y las lideresas comunitarios que han tenido que contener en primera instancia la emergencia, las enfermedades, los contagiados, ¿cierto?, con el COVID-19 en cada una de las comunidades. Entonces, las demandas sobre la alfabetización y sobre este acorte de la brecha digital que sufrimos han sido permanentes, han sido fuertes y hoy se hacen más latentes que nunca, por lo que también hablaba, ¿cierto?, Ana Paula y Marisol en relación a los estudiantes que han tenido que estudiar remotamente. No todos tienen la capacidad de cobertura de internet, que han tenido que ir donde un amigo, donde un familiar, con posibilidades de contagio, por supuesto, saltándose los cordones sanitarios. Y entonces esto ha desnudado nuevamente una deficiencia que según la ONU ya es un derecho humano, ¿no?, que es el derecho a la conectividad. Nosotros mostramos antecedentes, nosotros seguimos interpelando, pero claramente con las herramientas que tenemos vamos a seguir avanzando y no nos vamos a detener, digamos, el trabajo tiene que continuar. Ellos saben que nos falta digitalización y saben además
que somos un mercado que les va a hacer muy bien al mundo comercial de las telecomunicaciones. Está en ello, si quieren aprovechar o no esta oportunidad que está dando la pandemia, que ha arrojado muy pocas oportunidades, pero esta es una que está interesante. Así que eso, muchas gracias. Genial, Mario, muchísimas gracias. Interesante lo que comentas. Entonces ahora vamos a pasar a las preguntas. Yo voy a desaparecer un ratito y va a entrar Bere para empezar a hacer todas las preguntas que el público ha hecho. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias a los ponentes por estar aquí. Bueno, una de las preguntas que tuvimos por YouTube es de Emilio Leonia. Está preguntando cómo pensar la brecha generacional para acercar, entender, aprovechar y utilizar el voluntariado digital. Es para todos en general. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo aprovechar? Sí, bueno, ¿cómo pensar o cómo concebir la brecha generacional para acercar, entender, aprovechar y utilizar el voluntariado digital? Yo le entiendo cómo se puede aprovechar la brecha generacional, creo que entre las personas que no estaban tan acostumbradas a este mundo digital en el que vivimos y los jóvenes que sí lo están, para el voluntariado general digital. No Bueno, sé, yo creo Ana que... Paula, Elena. Buenas, gracias. Me parece que es una súper pregunta. De hecho, mi respuesta es, no sé de qué manera podemos justamente pensar en esta brecha intergeneracional, pero lo que sí creo que es importante, un poco como yendo atrás en mi experiencia y lo que he podido experimentar en estos años es, yo trabajo ahorita en una empresa con más de 16.000 colaboradores y las brechas generacionales son una realidad, ¿no? Yo trabajo en transformación cultural y hablar de transformación cultural para una generación no es lo mismo que hablar de transformación cultural en otra generación, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de integración de sistemas, de adopción de nuevas prácticas a nivel tecnológico, sí es distinto. Pero lo que hacemos, y que me parece muy valioso, es que aprendemos mucho del usuario, ¿no? Justamente buscamos integrar al usuario cuando hacemos algún proceso de gestión del cambio para poder comprender cuáles son los comportamientos, las prácticas que efectivamente mueven a esta persona para poder incidir en ellas en su proceso de adopción. En temas de voluntariado digital creo que tenemos una oportunidad ahí justamente en lograr entender cuáles son aquellos mecanismos que realmente motivan a cada generación a poder hacer voluntariado, por un lado. Dos, de qué manera interactúan con las herramientas que tienen puestas sobre la mesa para entender qué herramienta podría ser priorizada para qué generación, por ejemplo, y siempre recibir esa retroalimentación, ¿no? Constantemente utilizar los espacios que tenemos ahora de co-creación para recibir retroalimentación de las plataformas que estemos poniendo sobre la mesa al momento de hacer voluntariado. Entonces, mi respuesta sería utilizar ya las metodologías que tenemos de diseño de experiencias para poder comprender cuáles son las necesidades específicas por generación, porque al final, en este caso, no es que un producto sea lo mejor para todos, ¿no? Sino que al contrario, tenemos que entonces entender cuáles son las necesidades particulares de cada generación, testear esas experiencias hasta lograr enganchar con una que realmente les agregue valor. Gracias. Gracias, Ana Paula. Para continuar como estaba al inicio de Ana Paula, quería, gracias por la pregunta. Creo que un poco sumando lo que dice Ana Paula y también con algo que dijo Mario, ¿no? El hecho que, por ejemplo, a veces los más jóvenes le enseñan a los más adultos, ¿no? Quedarnos con eso de que incluso nos pasaba antes de la pandemia, ¿no? A veces le das a un niño un iPad y tú no sabías ni cómo funcionaba y el niño te venía y te enseñaba los 1000 descubrimientos que tú encima pensabas que sabías un montón, pero no es así. Es porque ellos nacen con esa tecnología, ¿no? Entonces están como que mucho más despiertos y descubren más cosas y eso es interesante. Y también con lo que dice Ana Paula, que es bastante bueno sobre el hecho de conocer cuál es la mejor herramienta que se adapta a cada persona, ¿no? No todos nos vamos a usar, por ejemplo, el Zoom, no todos vamos a usar, por ejemplo, el Facebook Live, entonces tenemos que también conocer
qué herramientas va a poder funcionar, también conociendo las limitaciones que tiene cada persona, ¿no? Por ejemplo, no todos de repente van a poder tener WhatsApp, de repente solamente tienen Facebook, entonces se les va a hacer pues, de repente el canal por el cual se van a poder conectar, y de acuerdo a sus capacidades que tienen para aprender, ¿no? Algunos sí aprenden mucho más rápido, otros están un poco más lentos, incluso necesitan ayuda. Me pasa a mí con mi mamá, ¿no? Que tener que enseñarle como cambiando de sus reuniones que tenía presencialmente con sus grupos con los que ella también hace voluntariado. Entonces, también enseñarle como ellos también se están digitalizando y son personas mayores y están tratando de también aprender, y eso es interesante porque igual aún así no dejan de hacer sus acciones, pero están tratando también de, entre sus capacidades, también aprender cómo es que ellos pueden salir adelante, ¿no? Teniendo en cuenta, como decían, estas brechas generacionales. Entonces, uno para mí es que siempre el más joven o más pequeño va a seguir igual enseñándonos a los más adultos, mientras más pasa el tiempo, van a salir más cosas nuevas, y creo que eso es importante, el aprendizaje intergeneracional, ¿no? Creo que es muy bonito, y también les son mucho más ricos, ¿no? Y no solamente para temas de voluntariado, sino también para temas de empresariales, ¿no? Pasa a mí mi trabajo, a veces descubrimos una cosa nueva que una no sabía y la otra sí, vamos a probar a ver qué tal nos funciona. Entonces eso es bastante interesante, y hasta que vamos viendo cuál se adapta mejor al contexto en el que estamos, o depende del tipo de trabajo, lo que tengamos que hacer, y eso va a ayudar a que obviamente cada uno encuentre cuál es la mejor herramienta para poder seguir conectados o seguir aprendiendo en el camino, ¿no? Para lograr lo que queramos hacer en el tiempo que hayamos planeado, ¿no? Y no perder igual el contacto y las relaciones que se han creado anteriormente, o quizás para encontrar nuevas oportunidades para llegar a otras personas. Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Tanto el tema de que los más chicos hacían los más grandes, y también aprender y ver cuáles son las diferentes herramientas que también tenemos a disposición para que las personas mayores también, o los más jóvenes en general, podamos aprender y adaptarnos. Y también es importante el tema cuando alguien aprende algo nuevo, ¿no? A veces lo hacemos con información, ¿no? Entonces ibas a una charla presencialmente y aprendías un tema, y luego ibas y lo contabas, y creo que ahora es igualito con las plataformas, ¿no? Y descubriste una plataforma nueva, de repente te puede servir y la puedes compartir. Entonces creo que eso también nos ayuda a que cada vez podamos ser, por eso decía, ser solidarios, ¿no? También seguir continuando con ese hecho de todo lo que he podido aprender, poder también compartirlo hacia los demás y ver a quién le resulta, y al menos saber que ayudaste en algo, ¿no? Gracias, Marisol. Gracias, Marisol. Bueno, no sé si Mario tiene algo que responder para esta pregunta o... Bueno, yo creo que para seguir en el campo de la oportunidad, entregado la desesperación de tener que mantenernos reunidos, de tener que seguir trabajando por la comunidad, a esto que al menos mi generación, yo aquí en el panel debo ser un poquito el más avanzado en edad, no quiero decir el más viejo, pero hay una generación mayor que son nuestros maestros, que son con quienes nos inspiramos para llevar a cabo este rol de liderazgo social, que siempre han sido bastante reacios, ¿no?, a ocupar la tecnología. Yo me recuerdo que antes de la pandemia uno decía, oiga, pero juntémonos por Hangout. No, que no me gusta, yo soy más de piel, es que no es lo mismo, es que uno tiene que mirarse a los ojos, y bueno, y todas esas situaciones más románticas, ¿no?, de la reunión, del encuentro, de la asamblea. Y da la necesidad que hemos tenido que hacer, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho es acomodarnos a un actor que ya estaba en nuestras vidas. Antiguamente nosotros ocupábamos Facebook para mostrar el almuerzo que teníamos el día domingo en un paseo familiar, o para mostrar el día que estábamos en la playa, o para mostrar lo feliz que estábamos en el campo, en una actividad recreativa, pero nunca lo habíamos ocupado para trabajar, para ordenar, para reunirnos. Entonces, claro, ahora se genera un interés más fuerte, un interés que se puede potenciar, un interés que las empresas de telecomunicaciones debieran considerar, entonces a mejorar nuestra capacidad de acceso
y de conocimiento de estas distintas plataformas. Yo también hago un programa desde un portal que tenemos ahí, un medio de comunicación en Renca, que se llama el Radar de Renca. Lo invito ahí, hay que buscar Radar Renca en la web. Y todos los martes yo hago un programa de entrevistas a distintas personas, hay algunos importantes, más consagrados, pero también con nuestra clase, que son los dirigentes y las dirigentas del barrio, que están haciendo, por ejemplo, las ollas comunes, que están haciendo el trabajo de asistencia a las familias que están contagiadas, que están haciendo trabajos de formación, que están haciendo el acompañamiento a las personas de tercera edad. Y todas esas coordinaciones se han hecho a través de la red, a través de Internet. Entonces, desde ahí nosotros aterrizamos toda esta necesidad que se generó, y aterrizamos también la oportunidad de que para nosotros ya se nos hizo fundamental tener el conocimiento digital, no solo de Office y un par de cosas más, sino de programación, sino de marketing, porque el delivery ha hecho que una fuente laboral que se había tenido que encerrar en su casa haya tenido que activarse para poder sobrevivir. También en términos de diseño, de empezar entonces a promocionar nuestro trabajo a través de las redes, con más creatividad, ¿cierto? Ya necesitamos no solo un PowerPoint, sino que necesitamos un Photoshop y otras cosas que van de ahí para arriba y que nosotros las teníamos medio ajenas. Entonces, claro que hay un nivel de usabilidad mayor, por lo tanto hay una demanda mayor, por lo tanto hay oportunidad en el mercado para potenciarnos, para tomarnos como un mercado objetivo en términos de usabilidad. En términos de estrategia comunicacional, creo que esto está muy obvio, está muy de cajón, como decimos acá, está de la mata, como dijeron en Cuba, está ahí a la vista de que requerimos mejores planes, requerimos mejores servicios, ya todos estamos con estos móviles o celulares más sofisticados, ¿no? Donde para cabo este tipo de cosas, inclusive una conferencia, una llamada por WhatsApp donde nos vamos a mirar, donde vamos a tomar acuerdos. Para nosotros es muy importante la conectividad ahora para mantener nuestra labor, que es coordinar nuestras comunidades. Deben haber, por supuesto, otras labores un poco más de alto calibre profesional. Nosotros sencillamente requerimos mantener activas nuestras comunidades y para eso la alfabetización digital, el uso de la tecnología ha sido fundamental, lo que nosotros leemos claramente como una oportunidad de mercado. Gracias. Muchas gracias, Mario. Ahora le voy a dar el espacio a Almendra para que continúe moderando el siguiente bloque. Gracias a los tres por sus respuestas. Muchas gracias. Súper interesante poder tener estas preguntas que provoquen justamente pensar y ver como en los ejemplos. Así que vamos al siguiente bloque, el bloque 2. En este bloque vamos a ver el tema de la proyección. Ya, como su nombre lo dice, queremos ver estas dos preguntas. ¿Hacia dónde podemos apuntar con el voluntariado y activismo social en el marco del desarrollo sostenible, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que experimenta la participación ciudadana en este contexto de ir hacia el desarrollo sostenible, ¿sabes? De que las actividades que hagamos sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces, la misma dinámica, pasemos a Ana Paula para empezar, 5 minutos y volvemos y así vamos corriendo. Gracias, Alme. Acá pongo mi timer para no pasar. A ver, sobre la pregunta número 2 sobre voluntariado digital y activismo social, primero sí me parecía importante separar los términos porque sí creo que hay una diferencia. Todas las personas pueden hacer voluntariado, pero no todas las personas pueden ser activistas en un tema, ¿no? Podemos ser aliadas, definitivamente, pero no podemos ser activistas en un tema donde no somos partícipes. Por ejemplo, yo no soy parte de la comunidad LGTB ICMA, pero sí puedo ser aliada. Entonces sí me parecía importante comenzar la pregunta con esa distinción, porque el activismo sí requiere que tú seas parte, justamente porque es tu voz, es tu experiencia, ¿no? Yo obviamente puedo ser activista feminista como soy, pero sí me parece importante que también demos el espacio a las personas que realmente son parte de estas comunidades vulneradas para ejercer su voz y como aliadas obviamente apoyarnos. Eso por un lado. Pero en cualquiera de los dos casos, igual creo que la posición política es relevante. Yo sí creo que el voluntariado tiene que tener incidencia política, ¿no? Sí estoy segura de eso.
Y de hecho, sí quería como volver, yo sé que siempre vuelvo a mi experiencia, pero bueno, es lo que conozco. En la universidad yo fui partícipe del movimiento estudiantil en la Católica. De hecho, una buena parte de mi carrera universitaria la acompañé siendo parte del movimiento estudiantil. Y una de las grandes, uno de los grandes retos que teníamos haciendo política universitaria, perdón, era justamente la poca participación que había, ¿no? Éramos siempre los mismos, las mismas personas haciendo las mismas asambleas, estando en los mismos canales de representación. ¿Y por qué la gente no quería participar? Bueno, porque hay este no creer en política, ¿no? Hay este soy apolítica, no quiero ser parte, no me identifico. Entonces creo que el voluntariado digital y el activismo digital pueden ser dos herramientas súper importantes para hacer incidencia política, pero hay una transformación cultural que no sea solamente en la virtualidad, ¿no? Hay una transformación cultural entre este discurso de no quiero ser político, de este rechazo a lo político, que se tiene que construir de manera virtual o de manera presencial, pero se tiene que construir. Y si bien la virtualidad nos permite tener más exposición, como lo comentaba Mario, que ahora pues tenemos lives que llegan a mucha más gente, tenemos los Zooms que llegan a gente que puede estar sentada en su casa y se puede conectar, que me parece súper bacán porque ya te rompe esa barrera de no quiero ir porque me queda muy lejos o no quiero ir porque se me cruza con algo. Y ahora sí, pues no tenemos la excusa, nos podemos conectar en cualquier momento, pero el hecho de poder conectarte en cualquier momento, el hecho de que sea digital, no quita que igual tengamos a un buen porcentaje de la población que no se siente cómoda haciendo política. Y habría que preguntarse entonces por qué, ¿no? ¿Cuál es aquel comportamiento, aquella práctica que nos está impidiendo ser estas personas políticas? ¿Qué hay, qué prejuicio tengo yo en mi cabeza de la política que no me permite a mí trascender con este voluntariado, trascender con el activismo? De hecho, como les comentaba, una buena parte de mi experiencia laboral es en el sector privado y el voluntariado corporativo no ha sido ajeno a mi experiencia. Y el voluntariado corporativo justamente no tiene este componente político, ¿no? Hacemos voluntariado por mil y un razones que nos explican en las empresas, pero realmente no hacemos voluntariado por una responsabilidad que sentimos como sociedad civil porque hemos quitado esta idea política de realmente involucrarnos. Entonces, en ese sentido, sí creo que hay una necesidad de un voluntariado digital y de, bueno, un activismo que es claramente político, pero creo que el espectro político no está en solamente la virtualidad, ¿no? Sino de cómo realmente hacemos esta transformación cultural para que las personas se sientan identificadas con la política, quieran realmente ejercer política y sientan que están representadas con la política, ¿no? Que no lo vivimos. Actualmente tenemos, no podría decirte por qué, tengo un millón de hipótesis a partir de la experiencia que he tenido, no te podría decir hoy día que hay una razón por la cual la gente es política, pero nos apesta. Y el hecho de que nos apeste hace de que no querramos hacerlo, ¿no? Y que nos quedemos en un voluntariado bastante más hermético, ¿no? Bastante más burbuja, un voluntariado de dar, más no de involucrarse en otro plano. Entonces sí me parece importante voltear a comprender cuáles son estos comportamientos, prácticas, prejuicios que nos bloquean de hacer política, porque eso, en un espacio virtual o en un espacio físico, es lo que al final nos va a terminar desbloqueando esta necesidad de trascendencia. Bueno, eso es, perdón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana Pau. De hecho, vamos a ir a ese bloque de incidencia política. Había hablado sobre sostenibilidad, pero lo vamos a cambiar para hablar el de proyección al final, porque en verdad con todo lo que nos has dicho ya empezamos. Entonces voy a volver a repetir la pregunta para Marisol, que es, ¿el voluntariado y el activismo social deberían generar incidencia política? ¿Cómo se debería hacer esta incidencia? ¿Y cuáles son las alianzas indispensables para generar resultados sostenibles? Gracias nuevamente. Bueno, sobre incidencia política, es un caso muy curioso. Desde que soy relativamente joven, he podido ayudar en diferentes grupos, tanto en temas voluntariados como activismo. Como decía Ana Paula, creo que no son iguales, porque siguiendo su mismo ejemplo, voluntariado es algo mucho más específico, en el que al menos participan diferentes personas por un bien común, etcétera, y en el activismo tratas de alzar tu voz, ¿no? Tratas de poner tu posición en cuanto a algo, y creo que en ese camino, si bien juntando los dos también, en Hazla por tu playa, creo que llegamos a ser como una especie de incidencia política, más o menos digo así, porque
con el voluntariado, porque las personas se reunían a limpiar los diferentes lugares del país, a recolectar datos junto con nosotros, pudimos hacer incidencia política en cuanto a los temas de, más que todo, lo que los residuos, ¿no? Los residuos que encontramos en nuestro país y por qué creíamos que esto debería cambiar, ¿no? Usando nuestra voz y teniendo obviamente una experiencia con datos que nos pueden ayudar a que puedan surgir leyes a favor de que esto cambie. Entonces creo que no estamos hablando quizás en el que todos somos políticos, pero sí estamos tratando de, como ciudadanos, tratar de poder alzar nuestra voz en cuanto a algo que creemos que tiene que cambiar, y más aún porque no somos parte de esta sociedad. Entonces nosotros tenemos que vernos involucrados en cuanto a cómo queremos o dónde queremos vivir, ¿no? ¿Cuál es el país que queremos estar? ¿Por qué yo estoy aquí? Y por qué también creo que podemos generar un cambio, ¿no? Si nosotros al final somos una sociedad muy grande en el cual, así como tenemos el poder para poder votar y decidir quién queremos que nos represente, también podemos tener ese poder para decidir realmente qué cambios queremos ver, para saber en qué país queremos vivir. Entonces, creo que en ese marco, la incidencia política, no hablándolo como políticamente, pero sí hablando en hechos de concretos con acciones que nos pueden ayudar a que se puedan generar cambios en nuestro país y poniendo en agenda ciertos puntos, ya sean sociales, ambientales, económicos. Creo que sí podemos juntar a una gran masa que tenga las mismas experiencias o quizás también tengan los mismos enfoques de qué es lo que podemos hacer en conjunto, ¿no? Si todos creemos que, poniendo el caso de Hazla por tu playa, que tenemos que hacer algo para que no existan más bolsas plásticas o para que se pueda crear una ley en cuanto a la gente tenga que pagar por esa bolsa, creo que es un hecho y un cambio que se hace, ¿no? Si nosotros como consumidores podemos tener ese poder de decidir como sociedad también de qué queremos comprar, queremos adquirir, entonces creo que es importante, ¿no? No el hecho que estemos haciendo política exactamente, pero sí estamos influyendo para que haya un cambio en nuestra sociedad. Entonces creo que eso es importante para que las personas también que no conocen el tema lo puedan conocer. A veces hay casos específicos, sociales también, económicos, y que la gente no conoce, ¿no? Porque no son temas que se traten en los medios de comunicación, ¿no? Son temas que a veces uno lo siente en el día a día y a veces no está puesto en agenda o es porque no es llamativo para poder hablar de eso en un programa de televisión, ¿no? Porque piensan que la gente no le va a dar importancia porque no es un día a día. Entonces, en cuanto a eso, creo que sí podemos reunir tanto el voluntariado como el activismo para poder hacer algo en conjunto, ¿no? Teniendo en cuenta que quizás los que hacen también el voluntariado no son los mismos que van a hacer el activismo, pero sí van a poder contribuir y van a poder apoyar y ser aliados en ese camino. Entonces creo que en ese caso, como el ejemplo de Hazla por tu playa, y el cual también se sigue tratando de continuar para que las personas puedan seguir siendo parte de este movimiento, ¿no? Y tratar de que todos tengamos una voz en cuanto a los diferentes problemas que encontremos y desafíos también que encontremos como sociedad. Entonces creo que eso es importante, el hecho de no quedarse callado, ¿no? Si tenemos una posición en cuanto a algo y podemos conocer a alguien más que conozca del tema y que nos ayude con más información para poder tangibilizar lo que queremos expresar, creo que es importante que en ese camino vemos muchos temas que se están tratando hoy día, en temas ambientales, por ejemplo, que bueno, es más o menos en lo que yo me enfoco y creo que es importante ver, ¿no? Cuántos jóvenes están tratando de hacer activismo desde su casa, mediante los medios que pueden encontrar para que la gente pueda conocer sobre algo que no se habla en una radio, que no se habla en la televisión. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Y tratar de ayudarlos, ¿no? De donde estemos y también de informarnos. Es parte también como sociedad civil estar informada de lo que es lo que pasa, no solamente con lo que vemos en la televisión o lo que escuchamos en la radio, sino también ya aprovechando el tema de las redes sociales o que tenemos internet y que es muy rico poder aprovechar esto para seguir informándonos. Creo que esa es parte de nuestra labor, ¿no? También conocer qué es lo que está pasando con otras personas que no sabemos porque no son nuestros vecinos, no están cerca de nosotros, pero
creo que nos ayuda un poco a conocer cómo es nuestro país actualmente, ¿no? Y qué podemos hacer ahorita. Y bueno, esa es mi posición y un poco mi experiencia también. Gracias. Genial, Mari. Muchísimas gracias. Ahora pasamos con Mario. Bueno, yo creo que el activismo y el voluntariado, si es que no se disponen a generar actores de cambio, una transformación cultural y una incidencia política, no tienen sentido ejercer el voluntariado por el voluntariado y el activismo sin reflexión. No puede ser que solamente estemos ahí en la acción, en la acción, en la acción, y no tengamos estos espacios de conversación que nos permitan, digamos, listar, ¿cierto? Metodológicamente las cosas buenas, las cosas malas y cómo mejoramos. Y desde ahí generar una reflexión interesante, profunda, quizás asencillándola un poco, pero no menos importante. Y claramente la incidencia política debe ser, no sé si sea una opción, yo creo que es un deber de todo proceso de una organización no gubernamental, de una fundación o corporación que quiera mover un poquito la aguja Gini, ¿no? Del índice de Gini, de ahí para arriba, digamos, dicho sociológicamente. Pero, pero eso requiere de un compromiso real, consciente, visión crítica respecto de la sociedad en la que estamos, de una propuesta política del escenario desde donde se encuentren, desde la vereda, desde donde hablen, desde el mundo estudiantil, desde el mundo de la ONG, desde el mundo de la empresa, del mundo privado, desde el mundo de los gobiernos locales, municipios, federaciones, estados, gobernaciones, de las distintas instituciones públicas, se requiere. Y yo creo que eso se concreta, se acciona, se hace carne, toda vez que el activista y el voluntario da el paso político. En el caso nuestro, en el caso de los líderes y la lideresa comunitario, tenemos nosotros en Chile una figura que es el concejal. El concejal responde al control de los presupuestos municipales y es elegido popularmente también con el alcalde. Es cómo se distribuye en la región. La región de Santiago, metropolitana, tiene alrededor de 52 municipios. Cada municipio tiene un alcalde y un equipo de concejales y concejalas que van fiscalizando el uso del presupuesto municipal. Esos concejales deben ser elegidos popularmente y siempre se ha esperado que sean dirigentes sociales que dan el paso político. Militen en un partido, tengan una militancia autónoma, tengan una visión política, tengan un domicilio político de izquierda, derecha, centro, izquierda, centro, derecha, centro, centro, en donde estén ahí en el espectro político, pero que den el paso. Eso es lo que se espera. Nosotros en el Diplomado de Dirigentes Sociales que hacemos en la Universidad de Santiago de Chile y en la Escuela de Líderes Sociales, lo tenemos como uno de los propósitos fundamentales, que los dirigentes se preparen, no para nivelar la cancha, ya nivelar la cancha es poco, ya querer justicia social es poco, ya lo que queremos es no buscar el cambio, sino que dar el paso para hacer el cambio. Y el cambio requiere de poder político y tenemos que generar esta vocación de poder. Y en eso uno no se puede perder. Eso de que la gente diga ahí en las comunidades, no, es que yo no me meto en política, no, es que yo no quiero hablar de política, señora, señor, ¿usted hace asamblea en su barrio? Sí, bueno, ese es un acto noblemente político, por lo tanto usted ya está participando en política, usted está generando política. Y desde ahí, la Federación de Estudiantes, la misma cosa. La misa de los sacerdotes católicos del domingo, el sermón, es una actividad absolutamente política. Tiene un sentido de poder absoluto desde el Vaticano hacia la gente, lo que hace el pastor en el mundo metodista, lo que hace el club deportivo después del segundo tiempo, el tercer tiempo, la cerveza, la pilsen que se toman, esa conversación, todo es política, no podemos enajenar. Y toda la acción de poder que ejerce el mercado del mundo privado sobre los distintos espacios de poder político son absolutamente políticos, no tiene ningún análisis, es muy profundo. Entonces, la responsabilidad que tienen las ONG, que nacen de buena crianza, que nacen al alero de una necesidad social, que nacen por el incentivo, la motivación de una injusticia social, es bueno ir a construir mediaguas, pero además activarse políticamente.
nos sirve la neutralidad en esta pasada. Y nos sirve porque las decisiones que van a hacer que esta gente no tenga mediaguas y tenga una casa son decisiones políticas y alguien tiene que estar ahí para tomar esas decisiones. Nosotros tenemos acá en Chile una experiencia muy significativa en el tiempo del 2011 con todo el proceso de la revolución estudiantil. Los dirigentes estudiantiles, muy queridos, por lo demás muy amigos también, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Carlos Cariola, dirigentes estudiantiles que se atrevieron a dar el paso político y hoy son diputados de la República y están haciendo un trabajo muy interesante. Un dirigente muy potente que tuvimos en Chile, que se llama Iván Fuentes, que fue dirigente de una pelea que se hizo por una multinacional Hidroaicén que quería hacer estas estructuras de cemento para la energía eléctrica y todo en el sur, interrumpir bosques, saltarse cementerios indígenas. Él también fue diputado y ha hecho un trabajo muy interesante, sindicalista, que han dado el paso político y hoy son diputados de la República. Bueno, el poder corrompe también, hay que tener ahí un acto de cuidado, de responsabilidad, de una ética profunda al acercarse con esta vocación al poder del ejercicio legal. Entonces, claro, si que esto debieran incidir, o sea, no sé si sea un cuestionamiento, yo creo que es la premisa. Si yo voy a pertenecer, yo estudiante de tercer, cuarto año de ingeniería, de derecho, de medicina, de trabajo social, voy a incorporarme a una actividad voluntaria, es porque tengo una visión política. Si es que no la tengo y quiero ganarme un pedacito de cielo, váyase a la parroquia del barrio, digamos, y haga ahí ACN, y que no está mal, ¿no? Por supuesto que no es un juicio, pero no tiene que ver con el cambio de las estructuras de poder. Y si algo tenemos en Latinoamérica con problemas son las estructuras de poder, es decir, el nivel de corrupción que tenemos en todos los países, Perú, Chile, no estamos ajenos a aquello, son justamente porque los que tienen el poder han corrompido muy rápidamente sus funciones. Entonces, claro, los dirigentes que tenemos como único escudo el valor de la ética de nuestro trabajo, tenemos que dar el paso político y hacernos cargo del liderazgo que estamos generando también. Mario, muchísimas gracias. Eso, da el paso político. Y ahora vamos a dar el paso a las preguntas. Creo que nos has inspirado muchísimo, todas nos han inspirado muchísimo, así que vamos a ir a las preguntas del público con Bere. Recordemos, perdonen, que tenemos 5 minutos en total para responder las preguntas. ¿Ya? Entonces hay que tratar de respetar esos tiempos. Hola de nuevo. Sí, como dijo Almendra, tenemos solamente 5 minutos, entonces de todas formas solamente respondan también lo que quieran responder. Las preguntas son para todos, pero si desean saltarse una para que podamos hacer 2, también está bien. No se sientan obligadas. Bueno, la pregunta llegó por Forms de una inscripción de Dana Macavilca y me gustó mucho, la verdad. Dice, ¿los adolescentes tienen menos oportunidades de que su activismo sea exitoso o podemos generar cambios al igual que los adultos? Pues, perdón. Bueno, solo quería decir que desde mi experiencia creo que no por ser adolescente vas a tener menos oportunidad. Creo que simplemente es tratar de buscar los aliados que te puedan ayudar, pero creo que desde mi posición y mi experiencia creo que no es así. Depende también qué tanto alcance puedes llegar a tener, pero creo que es importante que siempre tengas una guía, ¿no? Que tenga una guía, una persona que pueda asesorar en el camino, para que obviamente que esos pasos que puedan dar sean de la manera más asertiva y poder llegar a que la voz que quieran dar se pueda hacer de la manera correcta. No simplemente es por ser adolescente y tener la euforia del momento, irse con todo y ya está, o tratar de ser también respetuoso y cuidadoso con los pasos que uno tiene que dar, y por eso creo que es importante tener una guía que pueda acompañarte en ese proceso, pero no significa que no van a tener las menores oportunidades, para nada. Creo que al contrario, por el mismo momento de ser más joven y tener quizás un poco más de garra o ganas, puede eso también generar cambios bastante exitosos y más bien darse cuenta que en esa lucha y en ese proceso
vas a aprender muchísimo y lo cual te va a ayudar a poder darte cuenta y replantear más bien las preguntas que en ese momento hiciste y creo que eso no va a quitar que las ganas de seguir haciendo lo que haces se pierdan, nada que ver, así que mi posición es esa y espero haber ayudado a la persona que dio esa pregunta. ¿Cómo era la pregunta? Que me interesó. Sí, dice, me imagino que me interesó porque el movimiento adolescente en Chile es bastante fuerte. Dice, los y las adolescentes tienen menos oportunidades de que su activismo sea exitoso o podemos generar cambios al igual que los adultos. El 18 de octubre del año 2019, en Chile, los estudiantes secundarios comenzaron una revolución de octubre contemporánea tomándose los metros, tomándose el metro. Al principio como que todos lo mirábamos y dijimos, pucha, ya está bien, no habían subido 30 pesos el valor del metro. Después vimos que ellos venían con una organización tan fuerte, tan potente, de tan alto nivel, que nos sumamos. Digamos, todo lo que ocurrió en el estallido social en Chile desde el mes de octubre, noviembre, diciembre y parte de enero, fue gracias a los jóvenes secundarios. Ellos partieron, fueron la vanguardia y nosotros, los más viejos, que habíamos intentado hacer esto desde hace muchos años, no lo habíamos logrado de esta magnitud, salvo las mujeres el 8 de marzo del 2019, que también levantaban una manifestación de más de 2 millones de mujeres por las calles de Santiago de Chile, y nosotros no lo habíamos logrado desde un movimiento de Noma AFP, que este movimiento anti-previsión que tenemos como ley social, los movimientos de recuperación del cobre, de recuperación del agua, reforma educativa, reforma de vivienda, no lo habíamos logrado y fueron los jóvenes los que lo hicieron. Por tanto, yo creo que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica, como dice el presidente Salvador Allende, ¿no?, en su discurso en México. Entonces, yo creo que los jóvenes nos dan una luz de esperanza muy grande. Nosotros los más veteranos ya estamos en una condición de soporte en cuanto ellos lo necesiten y lo soliciten, y no nosotros estar ahí interviniendo como aquí te las traigo Pedro, nosotros ya pasamos esto, nuestra experiencia es importante. No, ellos tienen que hacerlo y si ha de equivocarse, bueno, se tienen que equivocar. Dicen ahí el dicho que la vaca se tiene que acordar que fue ternera, y uno también fue joven y también fue revolucionario y también cayó y también sufrió los golpes de la represión y todo lo que significó. Por tanto, yo confío plenamente en la decisión de los jóvenes. En Chile los adultos hemos tomado mucho respeto y admiración a los jóvenes que han iniciado todo este proceso de estallido social, que ojo, tiene al sistema político chileno en grave situación, lo tiene en coma, lo tiene ahí en coma. Estamos con un gran momento histórico de restablecer un proceso social que nos limpie de toda la herencia de la dictadura de Pinochet, y eso para nosotros es histórico. Y nos ha costado mucha sangre, muchos ojos, muchos muertos, pero ahí están los jóvenes, ahí está la primera línea, ¿no?, defendiendo en la Plaza de la Dignidad. Ustedes podrán ver después la noticia, que el pueblo pueda manifestarse con tranquilidad, y ellos están dando ahí cara a la policía, dando cara a la autoridad. Y los muchachos, cuando se les entrevista, cuando se les conversa, la tienen clarita. No hay ninguna situación que no esté con una convicción intelectual y política y de acción política clara. Ellos la tienen muy clara. Entonces yo creo que los jóvenes tienen una responsabilidad política, tienen el don de la juventud, que ya se la quisiera uno eterna, pero que ya los años pasan y empiezan a aparecer las arrugas, empieza a caer el pelo y qué sé yo, engorda uno y cuesta bajar y todo lo demás, y ellos tienen ese don de la juventud en donde uno solo no tiene más que inspirarse y apoyar en cuanto ellos lo requieran. Y para eso estamos los más viejos también. Como es este caso, en donde ustedes, gente joven, nos ha invitado a compartir, y aquí estamos. Gracias por la respuesta, Mario. Bueno, no sé si ya quedamos ahí entonces. Para pasar al siguiente bloque, al mes. Genial. Bueno, la experiencia de los jóvenes es tan inspiradora, eso está súper bien. Pasamos a el siguiente bloque, y es el último, el tema de proyección.
La pregunta es, ¿hacia dónde podemos apuntar con el voluntariado y activismo social en el marco del desarrollo sostenible? ¿Cuáles son los desafíos que experimentamos en ese proceso? ¿Cómo podemos hacer sostenible nuestra acción ciudadana? 5 minutos para cada ponente y para cada panelista. Seguimos. Orden, ¿no, Alme? Bueno, yo fui la que se saltó la pregunta, mil disculpas, debí haber comenzado con sostenibilidad y después con incidencia política, pero bueno, en términos de sostenibilidad, de justamente cómo hacemos sostenible esto del voluntariado o del activismo, o sea, definitivamente el voluntariado como tal no nos sostiene como seres humanos en un sistema que nos exige tener capital. O sea, eso es un hecho, ¿no? No estamos lucrando con el voluntariado. Entonces, definitivamente se convierte pues en una actividad extracurricular. Ahora, sí, hablando sobre esto como una actividad extracurricular, sí quería como volver de nuevo pues, a una experiencia, estamos en un diálogo. De hecho, yo vengo de un colegio que sí nos inculcaba mucho esta necesidad de hacer voluntariado, de hacer servicio, de alguna manera impactar. Pero ¿qué me hubiera gustado a mí? Creo que contribuye a la sostenibilidad, es que el colegio no solamente me impulse a hacer voluntariado por hacerlo como una actividad extracurricular, sino me hubiera gustado verlo inscrito en la currícula escolar, el por qué es importante hacer voluntariado, cuál es mi responsabilidad desde una posición de privilegio y por qué tengo esta posición de privilegio, ¿no? No solamente quedarnos en el hecho de hacer voluntariado, en la acción, sino realmente comprender por qué desde la posición en la que estamos es importante ser responsable, ¿no? Y sobre todo si es que estamos en una posición de privilegio como la estuve yo en su momento, ¿no? Justamente en el colegio. Es esta oportunidad de poder accionar de cara a poblaciones que no tienen este privilegio. A mí me hubiera gustado que esto sea parte de mi currícula. ¿Por qué? Porque creo que la sostenibilidad radica justamente en cambiar comportamientos a partir del conocimiento. Si es que hoy día yo no conozco y yo no entiendo sobre desigualdades estructurales, si yo no entiendo sobre procesos sociohistóricos del por qué hoy día yo estoy acá y otra persona está en otro espacio o en otro lugar o en otra, como una actividad extracurricular y luego me olvidaré al llegar a mi casa. La acción como tal es una acción favorable, es una buena acción, pero si no está acompañada de una reflexión real de por qué y de cómo está estructurada la sociedad, entonces nos quedaremos en un plano bastante superficial. Esta es una crítica que teníamos en el colegio y es una crítica que ha ido construyéndose, de hecho por ahí fue tendencia en Twitter hace poco, pero al final el punto es, si es que hacemos voluntariados, si es que hacemos, creo que el activismo sí es un poco distinto, creo que el activismo ahí sí tiene un ente más sostenible, pues porque al ser activista estamos justamente luchando por nuestra voz, por nuestra experiencia, entonces ahí la sostenibilidad se hace más evidente porque estoy siendo yo esta persona que empuja el coche. En el caso del voluntariado, sobre todo ahora que se ha puesto de moda el voluntariado corporativo, que me parece súper bueno, pero si nos vamos a quedar en un voluntariado que tiene pues que me devuelve a mí, ¿no? Al final el voluntariado no me debería devolver a mí. El voluntariado no se trata sobre mí desde mi posición de privilegio. El voluntariado se trata sobre cuál es mi responsabilidad hoy como ciudadana, de qué manera articulo yo con otras personas que tienen privilegios y que tienen la oportunidad de hacer voluntariado y además de entender de dónde nace esta necesidad de involucrarme, porque definitivamente el hecho de que hoy día tengamos una sociedad tan desigual como es la sociedad latinoamericana, de hecho somos la región más desigual a nivel mundial, el hecho de que esto ocurra no se da de la noche a la mañana, ¿no? Hay un proceso, hay una colonización de la cual hemos sido parte. Si es que eso no lo comprendemos, entonces no va a ser sostenible, que nos vamos a quedar en una acción vacía, nos vamos a quedar en una acción para quizás retribuir a nuestro ego, ¿no? Cuando lo más importante es realmente entender por qué tenemos que involucrarnos y por qué tenemos que apropiarnos de esos espacios. Más allá de, y ahí quizás, claro, no apropiarnos con nuestra propia voz, sino de qué manera podemos impactar e incidir para que salgamos adelante. Entonces, esa sería mi respuesta respecto a la sostenibilidad, ¿no? De qué manera estamos cultivando el conocimiento para que sea una acción que trascienda y no una acción tan superficial. Ana Pau, te admiro muchísimo por todo lo que acabas de decir. Vamos, Marisol, contigo. Muchísimas gracias. Bueno,
Eh, Retomando también experiencias desde ese lado, creo que el voluntariado ha sido una parte muy significativa de mi vida. De hecho, he hecho voluntariado también desde muy pequeña. Sin embargo, mirándoles desde otro punto, ¿no? No como Ana Paula, sino más bien siempre tratando de que haya una causa bien puntual y entenderlo, interiorizarlo, y de esa manera tratar de saber cómo yo, desde la posición que estoy ahora, puedo hacer un cambio. Entonces, creo que por ahí va la cosa. Eh, y en temas de activismo, bueno, también desde muy pequeña me enseñaron cuáles son las dos diferencias y también cómo es que podíamos hacerlo trascendente y que al mismo tiempo sostenible en el tiempo, ¿no? Entendiendo que cada vez hay diferentes desafíos que tenemos que abarcar, ya sea como jóvenes, como adultos, en general desde tu trabajo, como estudiante, siempre hay un desafío nuevo que afrontar y también una forma en que podemos enseñar a los demás a que ser un ejemplo en cuanto a luchar por una causa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Galleta, creo que lo vemos, por ejemplo, desde tan pequeña, haciendo acciones muy puntuales y movilizando a tantos jóvenes también de su misma edad a nivel mundial. Creo que es algo que también nos inspira, ¿no? Y también hace que veamos que existen causas muy potentes en las cuales también desde nuestra posición podemos apoyar, ya sea desde el lado corporativo, ya sea desde el lado como ONG. En general creo que eso es importante y más allá creo que para que puedan ser sostenibles o que cómo pueden aportar, creo que sí es también conocer o sea, qué mundo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Creo que es importante conocer cuáles son de su posición, cómo podemos aportar. Sabemos que tenemos los ODS, que tenemos que cumplirlos, pero ¿cuántos de ellos, por ejemplo, conocemos que de repente se adaptan, o no se adaptan, pero de repente cuáles son los que tenemos que enfocarnos más como país, cuáles hemos adoptado, que los hemos interiorizado y conocemos nuestra realidad y sabemos que tenemos que ayudarla a que se puedan lograr los objetivos planteados, cómo nosotros también podemos tratar de simplemente tratar de unir fuerzas y saber que tenemos que apuntar hacia una misma dirección y no solamente como hago aquí, hago allá y de repente hago un ping-pong de todo, pero de repente no llegamos al logro de ningún objetivo, ¿no? Entonces creo que también eso es importante en el caso de ser constantes en lo que hacemos, ¿no? Tratar de darnos cuenta que tiene que tener una dirección bien puntual y también tratar de movilizar a las personas que tengamos cerca o de llegar a las que de repente todavía no podemos llegar para que esto se pueda dar. Entonces creo que eso es importante. Por ejemplo, cuando yo era bastante chica hice un proyecto relacionado al empoderamiento femenino y eso me ayudó bastante por conocer realidad de otro espacio. No era el lugar donde yo vivo, ni siquiera la gente con la que yo conocía. Simplemente dije, quiero hacer algo porque siento que tenemos un déficit aquí en el Perú en cuanto a las limitaciones que tienen las niñas para poder acceder a la educación, porque sabemos que hay una brecha bastante alta, ya sea por el machismo, que muchas niñas dejan de estudiar. Entonces, por ejemplo, tomando eso, tratar de reunir un grupo de gente, seguir hacia otro espacio y llevar el conocimiento y hacerles a otras niñas la importancia que ellas tienen derecho a poder estudiar y darles la motivación y las herramientas para que ellas se sientan que lo pueden hacer y de ahí darse cuenta que ellas mismas en el tiempo pueden hacer lo mismo y también motivar a otras niñas a hacerlo, ¿no? Tú sembraste algo pequeño, pero eso se puede volver mucho más grande y así sucesivamente. Entonces creo que eso es bastante interesante y por eso sea como no solo ir diciendo que vamos a ir dando diferentes ejes, sino de repente también concentrarnos en uno puntualmente y ayudar a que eso pueda hacerse sostenible en el tiempo y que las personas hayan realmente interiorizado la información que se ha llevado para que puedan volverlo realidad, ¿no? A veces dicen que sin esa persona no se puede continuar un proyecto, pero creo que no es así. Más bien si tú siembras esa semilla, creo que esas personas van a poder seguir llevándolo desde sus diferentes niveles de acción. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Que no se sienta que porque esa persona de repente ya no está, va a perderse la motivación, o sea, por perder el esfuerzo que se ha logrado, sino más bien cómo haces para que todos los involucrados puedan seguir sintiendo lo mismo que al inicio y que así sea
Pedrito, Menganito, quien sea, lo pueda continuar y al final se puedan seguir logrando estos espacios también como de diálogo, como tenemos ahora, y poder involucrar a más gente a que se puedan lograr los objetivos que se tienen planteados, ¿no? Ya sea a nivel local, a nivel nacional. Creo que eso es importante. Gracias. Gracias, Marisol. Súper, súper potente eso que dices del poder de las ideas y su efecto de contagio, ¿no? Vamos a pasar con Mario para que nos dé sus alcances. Yo siento, y lo he conversado con varias personas, que bueno, la realidad chilena respecto del modelo económico que tenemos es bastante aberrante, ¿no? Bastante grosera. Nosotros vivimos bajo un modelo neoliberal que más que capitalista es esclavista. Yo creo que si Carlos Friedman se acerca a la realidad de la economía chilena, lo más probable es que diga, yo no hice eso. Eso no es lo que yo hice. Yo propuse otra cosa y ustedes se fueron por otro lado y exageraron todo. Y eso incluye, y esto puede entrar en la dimensión de lo anecdótico o en la dimensión de lo sui generis, pero incluye una semántica con la que tenemos que combatir diariamente. Los ODS son parte de esa semántica. La responsabilidad social empresarial es parte de esa semántica. El Span English dentro de las metodologías de innovación, por ejemplo, brainstorming, feedback, accountability, son parte de una semántica del ecosistema ya es parte de una semántica que se ha empoderado de las ideas, de los proyectos. Si en una empresa se habla de innovación, uno entiende inmediatamente que se habla de innovación productiva, pero si en un barrio se habla de innovación, que son creativos, se minoriza inmediatamente el concepto. Y los procesos sociales, vaya que son innovadores, es decir, cuando comprendemos que la innovación es responder preguntas con información que no tenemos, en los barrios, en las poblaciones, se responde todos los días a situaciones con información que no tenemos y nos transformamos a pura autodidactía en abogados, sociólogos, antropólogos, médicos, curas, en fin, trabajadores sociales por inercia, por intuición. Entonces, cuando nos hablan de conceptos como sostenibilidad o sustentabilidad, nosotros inmediatamente lo relacionamos a la inversa con lo que significa una defensa de una limpieza corporativa desde la empresa hacia el planeta. Las empresas tienen un sello verde que no tiene otra función que generar un informe corporativo que lo vean los gerentes generales, los gerentes de recursos humanos, los gerentes de operaciones, y que den el visto bueno a las áreas de sostenibilidad. Antiguamente la responsabilidad social empresarial, hoy se llaman oficinas de diálogo comunitario, oficinas de sustentabilidad social, oficinas de relacionamiento comunitario, en fin, y todo eso se rigen justamente por los ODS. ¿Y qué creemos nosotros que son los ODS? Bueno, que son un empaquetamiento de las buenas intenciones y de la responsabilidad que tenemos como seres humanos. El que nosotros queramos disminuir la pobreza, el que queramos generar ciudades que nos permitan igualdad de movilización, igualdad de tránsito, igualdad de respeto hacia el medio ambiente. Bueno, los 17 ODS están ahí y son un nivel, o sea, pertenecen a una línea de medición de responsabilidad empresarial. Las comunidades casi no se mueven con los ODS. En las poblaciones no se conocen. Y cuando lo han conocido reclaman el 18. ¿Y qué pasa con la felicidad que no está incorporada dentro de los 17 ODS? ¿Por qué no se establece la felicidad también como un derecho o como un objetivo de desarrollo sostenible? ¿Por qué la felicidad se canjea a partir de cuánto tengo, a partir de lo que puedo comprar y se mercantiliza y se establece como una condición neoliberal? Entonces, claro, nosotros podemos responder, o yo podría responder desde una visión políticamente correcta, pero no creemos lo de eso. Y la sostenibilidad no es una condición que le dé rigurosidad a un proyecto en este minuto. La sostenibilidad es una situación que se ha dado por muchos años, por muchos años. Un ejemplo práctico es una toma de terreno en donde se va a generar un asentamiento humano. Esa toma de terreno se genera con una visión de sostenibilidad increíble. Vamos a tomar este cerro
como lo tienen ustedes en Cerro Verde, por ejemplo, Pamplona, Alto, ¿eh? Yo estuve por allá hace unos años. Se toma el cerro y se proyecta inmediatamente la ciudad. Eso es una visión de sostenibilidad. Intuitiva, arcaica, digamos, dentro del espectro peruano, azteca. Pero existe, y ha existido por muchos años. Y no es un gran invento del modelo, ¿no? No es una gran luminosidad que nos entregaron, ¿cierto? Ni la ONU, ni la UNICEF, ni la Haya, ni ninguna de estas entidades, ni el Vaticano, que son las que mueven todos estos procesos, ¿cierto? De concientización, de disminución de conflictos, etcétera. Yo creo que la sostenibilidad tiene que ver con la responsabilidad humana. El día en que, y aquí no es que sea individualista, pero creo que tenemos una responsabilidad individual ante el planeta, ante la sociedad, ante el mundo que queremos construir. Si no asumimos esa responsabilidad, ningún proyecto colectivo puede ser sostenible. Un hombre dijo el otro día en una conferencia que no era necesario armar infinitas campañas por plantación de árboles en los parques y los cerros de Latinoamérica. Era suficiente con que cada persona plantara un árbol en su casa. Y eso resolvía todos los problemas del cambio climático, que son generados desde esta visión de sustentabilidad de las empresas, de las multinacionales. No es que me ponga bolchevique ni extremo marxista, pero en el fondo del corazón es que hay responsables de esta situación, del caos que tenemos, y han querido limpiar todo el caos imponiéndonos estos objetivos de desarrollo sostenible, como si cumplir con aquello nos diera más aire puro, como si cumplir con aquello nos sacara el plástico del mar, como si cumplir con aquello nos disminuiría la medición de carbono, como si cumplir con aquello achicara el hoyo de ozono, como si cumplir con aquello nos hiciera mejores personas. Y no, todo lo que hacen la empresa o la oficina de sostenibilidad bajo este lenguaje es pura y netamente para limpiar sus informes corporativos. Esto no se refleja en el trabajo de las comunidades. No es mucho lo que puede aportar ahí el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Genial, Mario. Muchísimas gracias por tu participación. Vamos con las preguntas del público, que están picantes. Bere. ¿Qué tal? De nuevo. Bueno, esta es una pregunta de Carmen Ormeño, que dice, bueno, que somos testigos de lo que la desinformación y la informalidad pueden causar en Latinoamérica, en especial en este contexto de la pandemia. Teniendo en cuenta esta realidad, ¿qué herramientas o estrategias podemos aplicar para que esto no sea una barrera que impida verdaderos cambios sostenibles a largo plazo? ¿Cuál es la pregunta? Que está como atrás para adelante. ¿Qué herramientas o estrategias podemos aplicar para que la informalidad y la desinformación no sea una barrera que impida los cambios sostenibles? No sé si las compañeras ahí tienen algo que aportar o me tiro yo. Dale. Bueno, yo creo que hay herramientas que son más bien herramientas, no sé si tendrán alguna estructura tecnológica, política o alguna ornamentación metodológica. Yo creo que hay herramientas que tienen que ver con la responsabilidad personal respecto de los cambios que uno quiere generar. Y eso es la rigurosidad, primero, de la información, las fuentes de la información, mejorar la calidad del acceso a la información, y establecer ahí una gestión del conocimiento que nos permita tomar buenas decisiones. Esa gestión del conocimiento debe también tener un patrón de estabilidad, digamos, de ser casi una costumbre antes de que sea algo novedoso. No puede ser algo que esté ahí como una persona que tenga rigurosidad al momento de querer informarse, de querer comentar, de querer resolver. No puede ser un bicho raro, no puede ser un ratón de laboratorio. Deberíamos ser todos tan rigurosos en ese sentido, deberíamos tener esa responsabilidad. En la perspectiva de los líderes sociales, líderes comunitarios, lideresas comunitarias, hay una exigencia de establecer conocimiento
a partir de la autodidactía, la autoformación y la reflexión como un instrumento de formación y de autoformación. Esto tiene que ver mucho con el mandato que uno recibe, ¿no? Un mandato nostálgico y literario desde Paulo Freire, ¿no? Cuando desde lo colectivo nos dice, bueno, intercambiemos la experiencia y vamos resolviendo el aprendizaje y nos vamos enseñando mutuamente y vamos enriqueciéndonos en conocimiento. Ahora, luego de eso viene una gestión de ese conocimiento y ponerlo al servicio de qué, ¿cierto? Y ahí hay una responsabilidad, como decíamos antes, política, de que ese conocimiento tenga una razón de generar rigurosidad al momento de manejar la información, de estructurar la información. En tiempos de pandemia tuvimos cuatro dimensiones bien interesantes de la información. Una la que entrega el Estado, a través de su Ministerio de Salud y todo eso, que son informaciones macro, ¿no? Que son informaciones con números gigantes que responden a la dimensión de la decisión que tiene que tomar un Estado en cuanto a una pandemia. Luego viene una información que tiene que ver con el rol municipal, el rol local, ¿cierto? Donde están los servicios sanitarios, los servicios de salud primario, los servicios de salud público, que son a los que tenemos acceso. Luego está esta información que tiene mucho fake news, como se dice, que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? En donde hay muchas noticias sensacionalistas, hay muchas noticias también inventadas, pero también hay muchas noticias ciudadanas, ¿no? Que cada uno de nosotros va almacenando, va levantando. Y luego está la información que maneja el líder social y la lideresa social en relación a su comunidad, el padrón que debe tener, el censo que debe ejecutar, conocer al dedillo la situación de cada una de sus familias, etc. Nosotros trabajamos sobre estas dimensiones y las fuimos analizando, reflexionando y caímos que son, digamos, son las necesarias para poder tomar las decisiones más importantes. Si eso tiene relación con algún ODS, bienvenido sea. Si no, al menos nos permite tomar buenas decisiones. Muchas gracias. Y ahí quizás un poco, para complementar lo que ya comentaba Mario, de hecho, gracias por la reflexión, me parece súper válido esto de justamente el autoconocimiento, ¿no? Y sí quería complementar un poco también lo que comentábamos, haciendo un match entre la pregunta anterior en relación a los adolescentes, porque nuestra adolescencia, un poco la adolescencia del panel, no ha sido una adolescencia relacionada a redes sociales, ¿no? No ha tenido este rol de productor de contenido. Probablemente sí un rol de receptores de contenido a partir de lo que podíamos ver en la televisión, a partir de lo que nos comentaban, pero hoy día tenemos una adolescencia y bueno, tenemos de hecho una juventud distinta que ha interactuado constantemente con redes sociales y donde el autoconocimiento es es algo del día a día, ¿no? Porque son además de consumidores de información y de una información súper variada, porque tenemos plataformas súper variadas, incluso TikTok es una plataforma que está generando contenido lúdico, contenido de entretenimiento, pero contenido al final que tiene un mensaje. Entonces, sí creo que a partir de las experiencias que estamos viendo de redes sociales, como productores y como consumidores de contenido, tenemos ahí una oportunidad para comenzar a cerrar esta brecha, sobre todo en generaciones en las que la era digital ya es algo tan natural, ¿no? Están casi naciendo pues con un chip biológico. Quizás nuestra generación ya no, nosotros pasamos una adolescencia totalmente distinta, pero la adolescencia que se está viviendo hoy es una adolescencia que yo sí creo, y es mi hipótesis, va a cerrar esta brecha de información, porque hoy día el consumo de información y la forma en la que se consume la información nos está permitiendo, como jóvenes y bueno, a esas personas que hoy día están viviendo su adolescencia, les está permitiendo acceder a información que nosotras en su momento no pudimos acceder. Entonces creo que ahí sí es un tema generacional y que poco a poco la brecha se va a ir cerrando a partir de que las redes sociales nos continúen conectando y continúen haciendo que consumamos contenido tan diverso. Gracias. Gracias, Ana Paula. Gracias por tu respuesta. De hecho, me parece muy bacán porque estamos comenzando a ver la información como algo de todos, ¿no? Y no como algo que se tiene que impartir de forma vertical. No sé si Marisol también va a contribuir en esta pregunta o pasamos. No, creo que ya lo han dicho todo, así que no hay problema. Bueno, creo que tenemos para hacer otra pregunta más. Esta creo que me pareció interesante porque un poco que mezclaba el activismo político, el activismo y la incidencia política y también la sostenibilidad, que es, bueno, dice como el populismo puede arruinar las acciones que se hacen para generar cambios sostenibles. ¿Qué podríamos hacer sobre eso?
Entonces, bueno, yo no sé cómo lo quiso decir María Montalvo, pero yo lo veo un poco como siendo países que han vivido mucha corrupción, mucha falta de institucionalidad en partidos políticos, hay muchas veces este aprovechamiento de acciones sociales eh, para tener ganancia política y qué podemos hacer, ¿no? Nosotros para que eso no interfiera con un cambio sostenible. ¿Cómo le llaman en Perú a las ollas comunes que desarrollamos en Chile, que son cocinas gigantes en una comunidad para abastecer a la misma comunidad que normalmente hacen 150 platos al día con aportes desde la comunidad? ¿Cómo se llama ya? Igual, ollas comunes también. Bueno, en este tiempo de pandemia, la ollas comunes ha jugado un rol muy interesante porque tenemos dos pandemias sobre una, ¿cierto? Tenemos una pandemia que es la salud pública, que tiene que ver con el COVID propiamente tal y con todas las desigualdades que ha dejado a flote, ¿no? Ya son demasiado evidentes. El mal manejo político, dicho sea de paso, desde el Estado en cada uno de los países. Y también la pandemia del hambre, que tiene que ver con todo este proceso que viene ahora, en Chile al menos, con un proceso de desconfinamiento, de reactivación económica, donde se va a dar una alta importancia a la generación de empleo, ¿no? La generación de recursos para que las familias se puedan abastecer, para quien es proveedor, el papá, la mamá, quien tenga que salir a trabajar y generar los recursos para alimentar a la familia. Entonces las ollas comunes han resuelto una problemática bastante dolorosa que nos orgullece desde la perspectiva de lo social, desde la humanidad, desde lo solidario, pero que nos hace un dolor muy grande, porque ¿por qué tendrían que haber ollas comunes? Como ¿por qué tendrían que haber ONGs? ¿Por qué tendrían que haber voluntarios? ¿Por qué tendría que haber una empresa privada donde se tercerizan algunas actividades propias del Estado? Bueno, ahí uno se cuestiona y reflexiona ya entrando en lo filosófico político más profundo, y ahí buscamos, ¿cierto?, estos modelos más socialdemócratas, más socialistas, y criticamos Venezuela, y criticamos a Cuba, y nos queremos parecer a Noruega, y andamos en esa bola, ¿cierto? Y ahora, en las ollas comunes, en Chile tenemos ahora en septiembre un plebiscito para hacer este cambio constitucional que tanto buscamos, y también luego ya vienen las elecciones municipales con concejales, que yo le contaba antes la figura del concejal. Y entonces se han acercado a las ollas comunes y traen una donación. Entonces la olla común recibe un saco de papa, un saco de arroz, unas salsas, bebidas, pan, y ellos buscan la fotografía con la cocinera, ¿no? Entonces aquí estamos apoyando la olla común del barrio, tarán, y fuerza a las vecinas, y trajeron un saco, y de ahí no vienen más. Entonces después empiezan a ir a buscar el voto y empiezan, como decimos nosotros, a apapachar a la dirigente o al dirigente. Eso me parece a mí de un populismo aberrante, ordinario, realmente ordinario y grosero. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, tener cuidado y generar una red de aportes que no tenga que ver con intereses político-partidistas, ¿eh? Porque la olla común también, como antes lo reflexionamos, es un acto político, o sea, es un acto de demanda de una situación que no está cubierta, que es la alimentación, que es básica, ¿no? Entonces, en la vereda de los dirigentes sociales, las dirigentes sociales, el primer y gran valor que tenemos ante la sociedad y ante el mundo político es nuestra ética, nuestra incorrompible ética. Y eso tiene que ver con no haber hecho malversación de fondos de algún acceso que haya tenido la Junta de Vecinos, de no haber sido autoritario, de no haber tenido ninguna denuncia de acoso sexual, de no haber estado entorpecido por el poder que tiene uno en el microespacio, de no haberse pasado a llevar a ninguna persona, de no tener ningún litigio pendiente, en fin. Nuestra ética es el valor más grande que tenemos. Y eso solo se corrompe cuando llega un político partidista a buscar de nuestro conocimiento de la comunidad y, entre comillas, de nuestro poder de convocatoria y convencimiento que tenemos de la comunidad. Y ahí nosotros somos muy cuidadosos. Y muy cuidadosos significa no dejarlo entrar. Y mantener ahí no una neutralidad, sino que un cuidado. Porque claramente yo tengo opciones políticas y tengo candidatos, y tengo amigos y amigas, candidatos y candidatas, y los quiero ayudar, pero no puedo poner para eso la disposición de mi comunidad, para eso es de mi persona,
disponible, no la comunidad. Y yo creo que eso un poco podría responder respecto desde el escenario en donde estamos nosotros. Me imagino que el mundo privado tiene lo suyo, me imagino que también el mundo estudiantil tiene lo suyo, y me imagino que las organizaciones de la sociedad civil también tienen lo suyo. Pero desde los líderes y lideresas sociales hemos tenido que tener muchísimo cuidado en que no nos den estos abrazos de oso que constantemente nos aprietan fuerte. Gracias, Mario. Ahí sí, bueno, para construir también en base a lo que dice Mario, pues esta instrumentalización, ¿no? Justamente. De hecho, desde la Comunicación para el Desarrollo sí hay un esfuerzo por no instrumentalizar al público, ¿no? Sino por el contrario, justamente entrar con un diagnóstico, poder comprender cuáles son las matrices culturales de cierta comunidad, de cierta población, comprender cómo es qué los motiva, cuáles son sus prácticas, sus comportamientos y poder incidir justamente para mitigar aquellas relaciones que puedan estar obstaculizando el desarrollo, ¿no? Y en esa línea, de hecho, hablando ya un poco de conectar para actuar sí tiene como uno de sus principios el empoderamiento local, ¿no? De hecho, Conectar para Actuar nace como una plataforma que está empoderando, justamente por eso es que tenemos líderes de acción, tiene una relación horizontal con el equipo directivo. De hecho, a nosotros tampoco nos gusta mucho decir equipo directivo como tal, porque al final nuestro rol incluso es más de soporte, no tanto de dirección como tal, ¿no? Sino que somos un equipo de personas que ha trabajado esta metodología justamente para impartirla. Estamos teniendo este tipo de espacio justamente para conversar, y los líderes de acción, las líderes de acción han sido súper importantes porque al final son las personas que conocen a la población, son las personas que realmente pueden definir de qué manera va a llegar la ayuda y cuál es la mejor manera para apoyar a una población en específico. Y ahí, de hecho, sí, ¿no? Como Conectar para Actuar, perdón, me enredé. Hemos buscado que cada una de estas acciones se gestione de acuerdo a la forma en la que el equipo que la está gestionando lo quiere gestionar, porque al final son quienes conocen la manera en la que cierta población necesita ser ayudada, o más que necesita ser ayudada, y sí creo que me equivoqué, es más como un tema de qué manera podemos llegar a estas personas y llegar bien. Justamente lo que dice Mario, ¿no? Que no sean instrumentalizadas, sino realmente cuál es tu necesidad y cómo podemos ayudarte para cumplir con esa necesidad. Y por eso es que para nosotras los líderes de acción y las líderes de acción han sido tan relevantes en el proceso, ¿no? Son personas que conocen. Y de hecho comenzamos con una metodología, pero esta metodología nunca estuvo escrita en piedra, sino que al contrario, buscamos flexibilizarla para que se pueda adaptar a cada uno de los contextos nuevos, porque obviamente hablar de donaciones en Cajamarca no es lo mismo que hablar de donaciones para las comunidades Aguajún Guapís, no es lo mismo que hablar de donaciones en Lima, incluso misma en Lima, ¿no? Teniendo la diversidad de contextos que tenemos. Entonces sí, ahí totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho, el populismo al contrario se hace ajena a esta necesidad de apoyar, de no instrumentalizar y de realmente comprender, conocer, más allá de la empatía que ahorita está de moda, más allá de empatizar, es realmente ponernos a su disposición, porque al final quien conoce su realidad es la persona que tiene que gestionarse. Muchas gracias, Ana Paula. Marisol. Bueno, creo que hemos hablado bastante de ese tema, pero creo que al menos desde el lado de Lu, de Hazla por tu Playa, la experiencia que yo tengo, creo que más bien ese es el hecho de tratar de poner la posición que uno tiene al frente, pero no dejar que eso se vea opacado por las diferentes masas, podemos decirlo así, que llegan como para poder publicitarse, ¿no? Por medio de algo que ven que está tomando fuerza de la misma sociedad civil y que a veces tratan de ser un canal para decir como estoy apoyando aquí porque sabemos que es un tema también de intereses de la misma sociedad. Pero creo que por eso mismo es importante que, como decían todos en general de la ética, ¿no? Es muy importante que puedan reconocer por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, hacia quién va dirigido y cuál es el propósito, ¿no? Que no se vea opacado. Si bien pueden venir muchas oportunidades que se puedan dar a lo largo de ese proceso y que pueden seguir aportando y apoyando, genial, bacán, pero sin embargo no se pierde el propósito de lo que, por lo que se estaba haciendo desde un inicio,
y que por ende no se vea opacado si es que alguien que quiera tomar un poco más de protagonismo, también por el lado político, por decirlo así, se pierda en ese camino. Bueno, era básicamente eso, contar esa experiencia que nosotros hemos tenido, si bien hemos podido tener aliados en ese camino, pero no se ha perdido nunca el objetivo y lo más importante que es hacia dónde nos vamos dirigiendo, ¿no? Y eso no quita de que de repente algunos digan, yo estuve apoyando en tal acción y se puede agradecer, pero sin embargo se sigue el camino y no se tiene como decir personas que pesan uno más que otro por haber apoyado en algún momento, ¿no? Entonces creo que esto es importante que se tenga que separar, pueden haber aliados en el proceso, personas que tanto tema político como tema corporativo, de diferentes frentes que pueden apoyar, pero igual la causa sigue y creo que eso no tiene que verse tomando protagonismo de ningún frente. Gracias, muchas gracias, Marisol. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, la ética es fundamental para el voluntariado y para el activismo y la incidencia política. Bueno, regresamos con Almendra para poder cerrar. Muchas gracias a los tres por sus respuestas y gracias a todos los del público por las preguntas que han realizado el día de hoy. Muchas gracias. Bien bacanas todas las preguntas, en verdad, siempre inspiran muchísimo. Entonces, ha llegado ya el momento de conclusiones. Vamos a tratar de ser breves, pero les vamos a dar unos 3 minutos a cada ponente para que nos digan qué se llevan de este diálogo, qué conclusiones tienen de todo lo que hemos podido conversar y qué le dirían a las personas que nos están escuchando, que tienen ganas de repente de emprender alguna actividad dentro de su comunidad, ¿no? Entonces, eso. Empezamos con Ana Paula. Bueno, gracias Alme, gracias a todas las personas que nos han estado viendo, de verdad que son las 8:40 de la noche de un sábado, sé que igual estamos en aislamiento y pandemia y todo, pero muchísimas gracias a las personas porque más allá de que nos vean las caras a nosotras, es más un tema de que se interesan, ¿no? Y realmente ese interés al final es la semilla justamente para sembrar esta necesidad de hacer voluntariado, pero más que hacer voluntariado en sí, creo que al final hemos hablado mucho de la necesidad de hacer incidencia política, ¿no? De meternos en lo político, de justamente remover la estructura. Entonces, yo, bueno, primero, en verdad, me llevo una experiencia increíble, de verdad, muchísimas gracias Marisol, muchísimas gracias Mario por haber compartido este espacio conmigo, también, bueno, muchísimas gracias Alme por estar acá con nosotros y en el diálogo de CPA. Creo que para mí lo más importante, lo que más rescato como idea fuerte, es esa necesidad que tenemos como sociedad civil de organizarnos, porque si nosotras no nos organizamos, nos organizan. Si nosotras no levantamos la voz, la levantan por nosotras. Entonces sí tenemos que tener bastante claro ese chip en la cabeza de que aquello que no hacemos, están haciendo por un lado. Y aquello que nosotros tenemos que hacer es levantar la voz y hablar sobre nuestras experiencias y de nuestro espacio y efectivamente hacer legítima nuestra voz, ¿no? De hecho, bueno, eso me lo llevo yo como feminista, desde mi espacio como mujer, y también me lo llevo yo como aliada de comunidades con las que comparto, ¿no? Pero creo que esta necesidad de hacer incidencia política, esta necesidad de levantar la voz, y de hecho, a mí me encantó lo que dijo Mario, porque efectivamente hacer política está presente en cualquier espacio donde hay una congregación, cualquier espacio donde podemos tomar una decisión. Entonces, dejar de tenerle miedo a ser parte de esos espacios, dejar de tenerle miedo a esos tiburones que vemos en la política constantemente y comenzar a hacernos un espacio también como jóvenes, como mujeres, como poblaciones vulnerables, en general como sociedad civil, porque, mira, voy a ser bien sincera, el primer día que entré a la universidad, yo estudié en la Católica, el primer día que entré a la universidad me encontré con un cartel gigante de izquierda universitaria que decía clarito, si no haces política, te la haces. Y desde ese día dije, así tenemos que ir. Si no la haces, te la hacen a ti. Entonces, nada, yo me llevo esta reflexión, se las quería compartir a ustedes también porque creo que es muy importante que hagan incidencia política, que levantemos la voz y que desde el voluntariado, si es que estamos siendo voluntarias en algún espacio, también podamos convertirlo en un espacio político. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana Pau. Vamos con Marisol.
Bueno, igual gracias a todos por este espacio, por la experiencia, ha sido muy enriquecedora, sobre todo para mí, creo que para todos los que están escuchándonos también. Poder hablar de estos temas tan interesantes que en realidad no son ajenos antes de la pandemia. Entonces creo que ha sido muy bonito tocar tanto el tema de digital como el tema de ciencia política, voluntariado, activismo, que de repente cada uno hasta lo ha hecho anteriormente y de repente ni sabía cuál era su nombre ni cómo llamarlo, pero creo que es importante reconectarse, ¿no? Con esto de lo que ha vivido anteriormente y de repente también de las cosas que uno puede hacer de acá en adelante. Y creo que lo que más me gusta es poder conocer las experiencias de cada uno de los que han estado compartiendo ahora con nosotros en el diálogo y también conocer lo que opinan las personas o las preguntas que han hecho han sido muy interesantes. Creo que también me quedo con la parte de la incidencia política y sobre todo también sobre lo que pueden hacer los jóvenes, ¿no? Creo que hay bastantes todavía, no miedo, pero sí todavía como que no se atreven mucho a generar un cambio en su posición o donde estén y porque a veces también sé, y por lo que me ha pasado, que por ser joven piensas que te van a decir que no, se te van a cerrar las puertas y de repente las personas mayores también le tienen miedo a los cambios, ¿no? Entonces creo que por eso yo me quedaría con esta frase, no bien de atreverse y de continuar informándose, de continuar creando estos lindos espacios que han creado ustedes, de conectar para actuar, para poder seguir informándose en general la sociedad o simplemente crear estas preguntas de reflexión que nos puedan llevar a crear de repente acciones mucho más concretas o proyectarse a ideas de repente que estaban ahí escondidas y de repente hemos podido a alguien animar o dar a conocer qué es lo que pueden hacer desde la posición que están ahora, de lo que estamos viviendo día a día y de repente no ahorita, pero proyectarse a unos meses o al siguiente año a dar un paso más. Entonces, más bien gracias a todos por escucharnos. Si nos hemos extendido, disculpas también. y, y nada, gracias a ustedes por este espacio tan bonito y un gusto poder conocer a Mario y a Ana Paula también. Muchísimas gracias, Marisol. Ha sido súper interesante poder escuchar tu experiencia. Mario, vamos contigo para finalizar esta parte. Estaba muteado, había dicho algo muy bonito, pero ya no me acuerdo de lo que había dicho. No, solo agradecer la invitación a compartir, a reflexionar, a ofrendar ahí una experiencia que hemos tenido, que no es solo mía, ¿no? Es una experiencia que yo he compartido con muchos líderes y lideresas comunitarios que son las personas con las que nos movilizamos. No sé, un llamado es a salir del miedo, a salir de la burbuja del prejuicio y enfrentarse a una realidad que nos está golpeando fuerte en tiempos de pandemia, incluso se ha digamos, magnificado esta fuerza con la que nos golpea el sistema, con la que nos golpea la realidad. Se ha hecho evidente la falta de justicia, la falta de igualdad, se han hecho evidentes los vicios en cuanto a servicios públicos, ¿no? A política pública, y se ha hecho evidente la mala calidad de la política que tenemos a nivel latinoamericano. Entonces tenemos una responsabilidad y no podemos estar ahí como los tres monos de que yo no veo, yo no escucho, yo no hablo, sino que tengo que ver, tengo que observar, tengo que emitir opiniones críticas y tengo que también escuchar cómo está la situación en el contexto para ver cuándo es el mejor momento de opinar. Hacernos cargo, yo creo que el llamado, como decía Ana Paula, si es que nosotros no lo hacemos, va a venir otro y lo va a hacer distinto a lo que nosotros pensamos que está bien. Y entonces si queremos hacer valer nuestra visión y creemos que estamos en lo correcto, párese de su casa y salga a caminar, que si usted no camina, el mundo no se va a dar vuelta. Entonces, tenemos muchísimo trabajo por delante, tenemos una Latinoamérica bastante golpeada, tenemos a los poderosos de los otros lados del mundo muy interesados en nuestros recursos y los tenemos que defender como dé lugar. Y así nos enseñaron nuestros padres étnicos. Así que tenemos que seguir en esa lucha, en ese combate, y un segundo llamado es a formarse. El conocimiento nos va a ser responsable de muchas cosas, pero también leer,
pensando en que la lectura nos permite una mayor libertad, y esa libertad es la que nos va a dar, ¿cierto?, un campo de acción que vamos a generar como una búsqueda de justicia. Y un tercer llamado es que dentro de toda esta dureza del campo de la lucha y el campo de las políticas, no dejemos de ser tiernos. Mantengamos los afectos, mantengamos el cariño, pensemos que una de las cosas que más mueve a un ser revolucionario es el amor, y no lo tomemos como un fetiche del romanticismo village y que va solo en la tarjeta del 14 de febrero. Tenemos que pensar que todo lo que hacemos lo hacemos por amor a nuestro pueblo, a nuestra familia, a la compañera, a nuestros padres, a nuestros antepasados que nos dejaron una línea profunda de aprendizaje, y no perdamos de vista eso. Es decir, seamos duros, pero nunca perdamos la ternura. Así que muchísimas gracias nuevamente, fue un honor haber participado con Ana Paula y Marisol, y gracias, Almendra, por tu invitación a este conversatorio. Muchísimas gracias, qué lindo eso de no perdamos la ternura. Creo que bueno, ahora sí vamos a pasar ya a cerrar. Queremos agradecerles nuevamente a todos, a todas por estar aquí conectados con nosotros. Ha sido un espacio súper rico, y bueno, ya hemos podido como dialogar justamente sobre la importancia de tomar acción, de organizarnos, de tener los principios claros que van a guiar nuestras acciones, ¿no? Que estas van a ser al final la ética, los principios, todo lo que va a guiar nuestras acciones, nuestros procesos, lo que va a regular todo lo que hagamos, ¿no? Y eso, o sea, la importancia de cuestionar, de proponer, de activar en los espacios en los que nos encontremos y donde más se necesite también, ¿no? Nosotros, si podemos estar conectados en una computadora, en un celular, a este momento, de alguna manera tenemos una oportunidad, ¿no? Más allá del privilegio y todo, es una oportunidad que nos interpela y que nos invita a tomar acción, pero siempre con la reflexión, ¿no? Porque no solo es, ya hemos visto con todas las experiencias, no solo es como hacer por hacer, sino con un fin, con un propósito claro que nos lleve a algo más, ¿no? Entonces, bueno, ha llegado ya el momento de despedirnos. Les quisiera pedir desde sus casas fuertes aplausos para los increíbles ponentes que hemos tenido hoy día. Los escucho. Y bueno, eso, agradecerles por su tiempo y por contar sus experiencias también. Por último, también quería agradecer a todo el equipo de Conectar para Actuar, a Majo, a Alexa, que se han encargado de que todo esto que ven en la pantalla esté perfecto y que funcione. Gaby, Bere con las preguntas, Ana Paula con la ponencia representándonos a todas a través de sus opiniones y de toda la experiencia que también tiene. Y bueno, hemos venido como soñando con este primer evento. Creo que ha sido es bastante gratificante para todas y esperamos seguir contando con su apoyo. Nosotros actualmente